Ahora sí estamos en directo. Gloria a Dios. Bien, hermanos, bienvenidos todos a la casa del Señor. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí en su casa. Amén. Hoy es un día bonito, maravilloso, especial. Se acerca la Navidad y vamos a gozarnos en el Señor, ¿verdad? Y a recordar esta preciosa Navidad, este precioso regalo que el Señor nos ha dado. Y acá hay un mensaje muy precioso que Dios anunció hace muchos años antes de que Jesús naciera, que Jesús es el verdadero motivo de la Navidad, que no se nos olvide, ¿verdad? Y que así lo podamos llevar a nuestros hogares y a todas nuestras familias en este día tan especial que vamos a poder reunirnos, bueno, aunque tenemos que tener cierto control, ¿verdad? Porque así nos lo recomiendan las autoridades y debemos ser obedientes a ellos. Pero hay un mensaje precioso que está en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Lo leíamos ayer en la reunión de hombres que tuvimos, que estuvo, ¿verdad?, muy preciosa. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Dios así lo había anunciado a través del profeta Isaías, hace muchos años antes de que Cristo naciera. Y se ha cumplido, claro que se ha cumplido, ¿verdad? Y también se ha cumplido un mensaje muy bonito que dice el Señor que todo pasará, pero su palabra no pasará, ¿verdad? Y estamos hoy en las manos del Señor y entonces debemos seguir recordando o dándole ese especial énfasis a la Navidad, que no se nos olvide, pues nosotros debemos ser los promotores de esta Navidad, ¿verdad? Amén. Entonces, bien, hermanos, recordar que debemos seguir orando para que nuestra fe siga creciendo y también recordar que seguimos orando por nuestras iglesias en cada una de los sitios donde se están reuniendo actualmente, que es en San Matías, en Añaza. A las 6 de la tarde se reúnen en Añaza y en San Matías tenemos actualmente 2 cultos, a las 11 y a las 12 de la mañana. También recordar que este jueves próximo no va a haber culto de oración y estudio, y el próximo tampoco, porque evidentemente cae el 24 de diciembre y el jueves cae el 31 de diciembre. Entonces no va a haber culto, recordar para que no vengamos ese día. Y de todas maneras lo anunciaremos a través del WhatsApp y estaremos comunicándolo, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Hay una palabra preciosa también que está vamos a buscarla, que está en Miqueas capítulo 6, versículo del 6 al 8, que es la predicación que va a tener nuestro pastor Donato hoy. La podemos buscar, Miqueas 6, del 6 al 8. Amén, lo tenemos, nos ponemos de pie para así comenzar este precioso culto. Vamos a orar. Voy a pedir a mi hermano Carmelo que ore por la palabra, por este día también y por la palabra del Señor. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Podemos sentarnos. Vamos a darle paso a nuestro pastor Donato, que va a llevar el mensaje de hoy. Buenos días. Estamos ahí a vísperas de las Navidades. Decía Carlos al principio que ya estamos en Navidades, sí, en cuanto a quizás lo comercial, o no sé si este año lo comercial, porque como están con tantas restricciones, creo que eso también va a ser un problema que nos va a generar a todos. Bueno, aquí tengo un problema con las gafas otra vez, espero resolverlo. Yo quiero compartir con ustedes algo esta mañana. El título que vamos a poner en pantalla, quiero que se fijen, ser o hacer, esa es la cuestión.
No sé si alguna vez habrán visto Hamlet cuando menciona el príncipe de Dinamarca en la obra de teatro Hamlet, el príncipe de Dinamarca es el título de la obra. No se está escuchando, así que por favor vamos a ver si solucionamos. Seguimos con problemas técnicos en la grabación. A ver si es la clavija del móvil. La clavija del móvil. Vamos a ver si puede ser. No se preocupe que eso solo es en el directo. Miren, vamos a ver si da tiempo que se grabe. Bueno, y si no, el que no ha venido, tiempo ha tenido. Las restricciones son las que son, ¿no es verdad? Bueno, vamos a lo que nos interesa a nosotros en esta mañana. Vamos a empezar con una oración. Yo necesito que mi iglesia ore por mí y por lo que el Señor quiere compartir esta mañana. Así que yo voy a pedir que Carmen, con voz potente, sea la que tenga esta oración. Así, Carmen, te acercas aquí al micro y te escuchan. Este micro es el 9, creo. Señor y Padre, gracias, Señor, porque tú, Señor, estás presente, Señor. Amén, Señor. No solo en nuestras vidas, Señor, sino también en la vida de nuestra familia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás obrando. Gracias por este día, Señor, por este culto, por el pastor. Te pido, Señor, una doble porción de tu Espíritu, Amén, Señor, para que Él hable con sabiduría, con integridad, Señor, con lo que tú, Señor, le demandas. Señor, gracias, Padre, por Él, Señor, por su vida, por su familia. Señor, bendícele, dale paz, Señor, tranquilidad, y que, Señor, tú estás, Señor, con Él, y eres tú el que va a hablar por medio de Él. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gloria al Señor. Mire, el título que tenemos en esta mañana es Ser o hacer. Esa es la cuestión. Y decía que William Shakespeare en 1600, aproximadamente 1603, él fallece en 1616, pero en la literatura se nos recoge uno de los mayores soliloquios que hay con respecto al pensamiento humano. Aunque esa obra tiene que ver, esa imagen, ¿se recuerdan esa imagen con el cráneo en las manos y decía ser o no ser? He aquí la cuestión. Yo no sé si le doy la entonación que él le daría o que los dramaturgos hoy en día darían, pero está claro que está haciendo una referencia a la existencia humana. Vivir o morir. He ahí la cuestión. Y entonces este príncipe de Dinamarca, Hamlet, se plantea, tenía que luchar por defender a su padre y por liberarlo, y dice, bueno, pues voy a la batalla o no voy a la batalla. La versión más moderna sería, ¿me mojo o no me mojo? Porque el que quiere algo tiene que mojarse. Hay un refrán muy canario, una expresión muy canaria, que el que quiere lapa tiene que mojarse. Si no, no hay forma. Y aquí Hamlet, en este planteamiento, mediante el escritor de William Shakespeare, lo que nos hace plantear es que en ocasiones en la vida es tan importante lo existencial y donde vivimos que las preguntas son evidentes. O lo haces o no lo haces. Y yo quiero cambiar este enfoque a algo que tiene que ver con el perfil del cristiano, con nuestra identidad como cristiano, y es ser o hacer. En el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas que hemos tenido lectura, se nos dice, como el Señor dice, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que espera el Señor de ti? Y nos dice hay un planteamiento doble, hacia los demás y hacia Dios. Hacia los demás dice, hacer justicia y amar en misericordia. Hacia tu prójimo. Hacia Dios, humillarte. Eso es lo que tenemos que ser. Humildes ante Él. Pero en el Nuevo Testamento nos dice la otra versión. En Santiago 1:27, ¿qué quiere que haga? Pues lo que tienes que hacer hacia los demás, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulación. Porque el contexto era ser cercano, nuestro lema como iglesia es cerca, compartiendo el Evangelio, restaurando con amor, ¿se acuerdan esas siglas que siempre recordamos? Bien, estate cerca a aquellos que lo necesitan. Pero después la otra parte hacia Dios es, guárdate ante Él sin mancha del mundo. ¿Qué es lo que quiero que reflexionemos en esta mañana? Vamos a tener un pasaje. Quiero invitarles a que busquen un libro que estamos meditando los jueves por la tarde. Estamos leyendo las 7 cartas de las iglesias en el Apocalipsis, capítulo 2. Hemos empezado, lo hemos hecho de 2 partes porque la iglesia de Éfeso tenía que ser de 2 partes y posiblemente la siguiente también. A veces me consta que no es por culpa mía, sino por las preguntas que hacen. Quiero que lean conmigo este capítulo 2 en los versículos del 1 al 4. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. En la traducción más correcta recordamos que ese ángel no se refiere al hueste celestial, sino se refiere a la palabra ángelo que viene del griego y que por lo tanto hace referencia al mensajero, al enviado,
que en este caso es al pastor de la iglesia. A él envíale esta carta a la iglesia de Éfeso, a su pastor y con el pastor a los líderes, que dice: el que tiene las 7 estrellas, hace referencia a Dios, Jesús, en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros de oro tienen esos 6 brazos y unos medios, el menorá judío, y hace referencia a que el número 6 es referencia al ser humano, y el 7 a la perfección, y en medio del ser humano, de esos 6, en medio del séptimo, está Jesús. Jesús está en medio de su iglesia, que es el candelero. Y escribe a las 7 iglesias. De los 7 candeleros de oro, dice esto. Dice, Jesús le dice al mensajero esto. Escuchen bien. Le dice a la iglesia al Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué bonito está ahí, ¿no, verdad? Qué iglesia, ¿no? Pero dice a continuación: pero tengo contra ti, escuchen bien, que has dejado tu primer amor. Cuando intentamos preparar el estudio para estas iglesias, me van a disculpar si continuamente me quito las gafas, pero si no, estoy luchando con este empaño y en el empeño de solucionarlo, pero no hay manera. Cuando el Señor habla a esta iglesia y le dice: ¿has evangelizado? ¿Has preparado campaña de evangelización? ¿Has repartido tratados? ¿Has limpiado la iglesia? ¿Tienes orden y establecimiento en una constitución donde dice cómo tiene que hacer cada uno sus cosas? ¿Estudias la palabra de Dios conforme a lo que está escrito? ¿Eres capaz como iglesia de identificar si alguien viene y no es de tu agrado, es del agrado de Dios? ¿Eres capaz de decir, esto no es de Dios? ¿Eres capaz de todo eso? Qué maravilloso diría, pero cuando yo hago esa reflexión pienso, pero espérate, si está todo perfecto. Y el Señor dice, pero tengo contra ti que has perdido el primer amor. Más me duele saber cuando en el versículo 3 dice, has sufrido y has tenido paciencia. Y dice esta expresión, has trabajado duramente por amor de mi nombre. Y ahí yo me paro y digo, Señor, ¿qué quieres decir con por amor a mi nombre? Yo quiero que el título tenía una disyuntiva, a ver qué título ponían esta mañana, si ser o hacer, es aquí la cuestión, o el otro, que voy a dárselo como alternativa, que es protagonista o espectador. ¿Cuántas veces nos hemos podido ver o sentir protagonistas de algo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos habremos sentido solo espectadores? Creo que en la vida nos vamos a encontrar momentos donde nos podemos sentir esos protagonistas, claro, y hay momentos en los que nos podemos sentir espectadores. No tiene que ver con nosotros. Pero ¿saben lo peor que puede ocurrir? Que nos convirtamos, que tengamos que ser los protagonistas y sin embargo nos convirtamos en espectadores. Hoy hemos visto como le hemos cantado cumpleaños feliz a algunos de los que han cumplido años. Pues imagínense que celebremos un cumpleaños y el cumpleañero o la cumpleañera esté al margen y se haga todo porque es una fiesta de cumpleaños, pero ahí no pinte nada el cumpleañero o la cumpleañera. Sería absurdo, ¿no? ¿Quién tiene que ser el protagonista? La persona que cumple. Y es curioso porque el Señor dice, lo haces todo conforme a mi nombre. Es decir, utiliza mi nombre, pero no es a mí a quien estás adorando. Y ahí es donde quiero llevarles a reflexión. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Les voy a decir rápidamente el resumen del mensaje de hoy. Lo que el Señor quiere de ti y de mí no es lo que haces, sino lo que eres. Vamos a revisar esta frase. Cuando hablamos de la palabra hacer, depende de mi capacidad por construir o formar, o depende de mi capacidad el que se haga o no se haga. Si yo soy capaz de hacer esto, yo he vivido esta disyuntiva que estoy hablándoles en esta mañana, tan solo llegar aquí, porque he querido tenerlo todo controlado. Y según he entrado, pastor, una pregunta, pastor la otra, y yo, que si la introducción, que si esto, que si todavía no he podido buscar, no le he dado el título a Santi, que si el sonido falla, que si esto, y he querido tenerlo controlado. Y el Señor me estaba diciendo cuando me subí a esta tarima, has querido hacer, Donato, pero yo no quiero lo que tú hagas. ¿Por qué Dios no quiere lo que hacemos? Porque eso habla de nuestra vanagloria, de nuestro reconocimiento. Lo hemos visto siempre.
¿Cuántas veces han oído esta frase? Un gran profesional, pero mejor persona. ¿Lo han oído cuando alguien fallece? O cuando un futbolista se despide, que eso es muy típico, ha sido un gran deportista, pero mejor como persona. Normalmente queremos que destaque en lo profesional, pero en lo personal, hombre, yo no sé si a Cristiano Ronaldo o a Messi le dirían, cuando se retire, un gran profesional y una gran persona. No Messi porque sea más bajito, no tiene que ver por el tamaño. Me refiero como persona, pocos lo conocerán, porque lo conocemos a estos deportistas por su profesionalidad, por cómo lo invierten. El ser humano siempre ha sido así. Les voy a poner un ejemplo que les va a sonar. Todos los ministros que han querido pasar a la historia, especialmente han usado la educación para acordarse de ello. Y casi que no hablamos de la ley por el nombre de la ley, sino por el nombre del ministro que hizo la ley. La ley de Moyano, a algunos aquí igual no les suena. Ojo, espero que no, porque al que le suene habla de años que tiene, ¿eh? Entonces no voy a decir. Pero la ley de Moyano fue una ley provisional, bueno, más que provisional, fue del siglo pasado, principio del siglo pasado, y hasta 1970 que aparece la Ley General de Educación. Algunos sí se acuerdan de la AGB, eso sí se acuerdan, aquí ya apuntamos años. Pero la ley de Moyano es antiquísima y encima duraba muchísimos años. Aparece la ley de 1970 en educación, que era provisional hasta que saliese algo. Y duró 20 años. Lo provisional se convirtió en 20 años. Y después, en menos de 20 años, hemos tenido 8 leyes nuevas. Y todos nos acordamos de los ministros que la aprobaron. Pero eso también ocurre en la vida social. Díganme qué rey o emperador no ha querido dejar algo para el recordatorio de ello. Hasta los César, el César fue capaz de levantar una escultura y que la adorasen a él. Es curioso porque en la próxima iglesia que hablaremos de un pastor de una de esas iglesias de Esmirna, que con 84 años cuenta que se levantaba una esfinge. Esmirna era muy conocida porque eran muy adoradores del César y decían, cuando se levantaba esa escultura tenían que arrodillarse. Y entonces las autoridades allí exigían que según aparecía la escultura del César, todo el mundo de rodillas. Y le preguntaron al pastor de la iglesia de Esmirna, arrodíllate. Y él dice que no estaba dispuesto a arrodillarse. Y fue quemado en la hoguera por no adorar y reconocer que el César era el Señor. Y él en la hoguera dijo, si yo, con la edad que tengo, si yo sé lo que el Señor ha dado por mí su vida, ¿quién soy yo para no dar la vida por él? ¿Hasta qué punto estaba entendiendo el mensaje? ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano siempre ha querido tener figuras de reconocimiento, pasar a la historia. Los monumentos, los grandes monumentos que hoy conocemos, fueron creados por seres humanos para poder ser recordados de por vida. La gran muralla china fue recordado por los emperadores chinos que estaban en ese momento para ser recordados toda la vida. Vayan a ustedes al monumento que quieran y verán que todo lo que tiene el empeño del ser humano es querer hacer algo para ser recordado. Pero Dios dice, no, Donato, tú no tienes que hacer nada en esta iglesia me encargo yo. Y es lo que queremos como iglesia. Y a nosotros individualmente nos está diciendo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quedará de ti? ¿Qué quedará de nosotros como iglesia? ¿Saben? En ocasiones, si tu ser depende de lo que haces, tu impacto se quedará bajo tierra. Pero, si tu ser depende de lo que eres en Dios, trasciende a tu descendencia. Va a marcar a las generaciones que salgan de ti. Dios está diciendo, y nos dice en esta mañana, yo he estado orando y pidiéndole al Señor que me muestre qué quiero compartir. Y muchas veces esa es la lucha. Y estamos en Navidad y esto va a ser un mensaje navideño. Pero también el Señor nos dice que cuando nos presentamos ante el Señor, ¿qué creen ustedes que se empeñaron en hacer los pastores? No podían hacer nada. ¿Qué creen ustedes que se empeñaron a hacer los reyes? ¿Sí? ¿Qué hicieron? ¿Los regalos? ¿Entregaron esos regalos? ¿Era lo que hicieron ellos? ¿O se presentaron ellos mismos como eran? Dios quiere que seas en Él, no que hagas por Él. No necesita nada de ti. ¿Cuántas veces nos empeñamos en decir, ¿y qué puedo hacer para hacer las cosas como Dios quiere? ¿Y qué puedo hacer para ser obediente ante Dios? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y Dios dice que no depende de ti.
de lo que tú hagas. Depende de tu entrega y de entregar tu ser a Dios. Decir, Señor, yo no soy merecedor, no tengo capacidad para hacer nada, pero sé que si me entrego a ti, es todo y únicamente lo que quieres de mí. En Génesis capítulo 3, damos un salto al Génesis, de Apocalipsis a Génesis, yo estoy moviendo la Biblia de un texto al otro. En el capítulo 3, ¿recuerdan ustedes que se presenta, es el momento en el que el Señor ya ha creado toda la creación, capítulo 1, en el capítulo 2 es la presentación del hombre y de la mujer en el huerto del Edén, pero es en el capítulo 3 donde se recuerdan ustedes la desobediencia del hombre y de la mujer. Y hay cosas ahí que a mí por lo pronto me extrañan, me sorprenden. Dice que Satanás, ya el Señor les había explicado de qué no tenían que comer del árbol del bien y del mal, ¿se acuerdan ustedes que son conocedores de este texto? Por antonomasia, muchas veces he leído y compartido. Y dice que el Señor se presenta ante Adán y Eva, y miren cómo responde, el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y hoy, en esta mañana, Dios te está preguntando, ¿dónde estás tú? ¿De qué te estás escondiendo? Pero fíjese que dice el versículo, y respondió otra vez en el huerto, y él respondió, y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo y Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Si antes vivían Adán y Eva desnudos en el huerto del Edén, ¿cómo es que ahora, qué fue lo que propició para que ellos se diesen cuenta? Que ahora estaban desnudos ante Dios. Fue lo que hicieron, lo que provocó que fuesen conscientes de esa desnudez. Porque antes vivían siendo en el Señor, eran ellos en el Señor, y entonces no tenían que avergonzarse de nada. El pecado es lo que nos ha despertado a entender que eso no es lo que a Dios le agrada. Antes no había pecado, el hombre y la mujer pecaron, pero es curioso porque no queda ahí. Y el hombre respondió y dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cuántas veces han escuchado bromas al respecto? Que en realidad la que pecó fue la mujer. Mentira. Pecó la mujer y pecó el hombre. Pero ¿cómo hay algo sintomático en el perfil del ser humano? Siempre la culpa la tienen otros. Si hay algo que nos cuesta reconocer es nuestra culpa. Pero desde niño pequeño. Desde que un niño se da un golpe y la mamá, con todo el cariño del mundo, le pega a la mesa porque se dio un golpe con la mesa. Mesa mala. Como si la mesa tuviese la culpa. No, mi hijo, a lo mejor no sé si lo entenderás, pero la culpa es tuya por haberte dado, porque ella estaba ahí. Pero ya empezamos ahí. Pero no se queda ahí. No se queda ahí. Porque después entramos en los colegios y ella dice, sí, ella me pegó primero, por eso yo le pegué. Claro, siempre hay alguien. Pero cuando somos adolescentes no reconocemos nuestras faltas. Sí, pero no soy yo. O si no, como cantaba la canción, que algunos igual recordarán, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Eso no es así. Ese es el gran problema del ser humano, que quiere tenerlo todo controlado y hacer algo por conseguir méritos, cuando en realidad lo que tiene que hacer es, no depende de mí, me rindo ante ti. Rendirse ante Dios, no poner excusas. Aquí, fíjense a qué punto llegó las excusas del hombre que dijo, no solo la culpa es de la mujer, también es de Satanás y también es de Dios. En el versículo siguiente dice, entonces Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pero es que en el versículo 12 le dice, la mujer, dice Adán, que me diste por compañera, la culpa es tuya que me la diste. ¿Cómo todos son culpables menos yo? Y no hemos cambiado el ser humano, Hemos pasado ya 5.500 años y más y todavía seguimos teniendo excusas. ¿Se acuerdan el pasaje de la Torre de Babel, un par de capítulos más adelante? Como dice que Dios, después de haber salvado del arca de Noé y haber salvado a ese pueblo, empiezan a generarse la humanidad empieza a crecer y en ese momento dicen que
Todos hablaban el mismo idioma, pero a algunos se le ocurrió la brillante idea de decir, oye, vamos a hacer algo espectacular, que seamos recordados toda la vida. Traducción de aquel momento a hoy en día. Vamos a ser famosos. ¿Cómo? Vamos a levantar una torre que se llegue hasta el cielo. Porque eran ellos los que podían hacer. ¿Cuántas personas hoy en día buscan la meritocracia, el poder? ¿Qué puedo avalar yo como que he hecho para que el Señor me dé? Y el Señor nos dice en esta mañana, no depende de lo que tú me des o de lo que tú hagas para merecer, porque tú no te mereces, nosotros no nos merecemos nada. Es un acto de gracia. Dios dijo, te doy la salvación por amor y por gracia, porque a mí me place hacerlo, no porque yo lo merezca. Así que si partimos de esa idea, no hay ninguno de los que estamos aquí, ni de los que me escuchan, ni en el mundo habrá alguien que diga, yo soy merecedor de esto. Pero funcionamos con merecimiento. ¿Cuántas veces el ser humano está funcionando? A ver cuántos méritos tengo. A ver cuánto de reconocido soy por los demás. Hay el libro de los más ricos del mundo, los más inteligentes del mundo. Ayer mismo estaba escuchando los perros más inteligentes del mundo. Aquí todo el mundo tiene un nivel de inteligencia increíble. Los más creativos, los que han entrado en el libro de los Guinness. ¿Cuántas veces han buscado ustedes que siempre hay alguien que quiere? Ayer escuchaba de un escalador español que marchaba para escalar el Everest. Fíjense, el Himalaya quería escalarlo en invierno, cuando nadie lo había hecho. Y había un grupo de 50 escaladores que él estaba dentro de ese grupo, que querían ser reconocidos. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué hay detrás de ese deseo de ser reconocido? Según Tony Robbins, un coach, un entrenador, como diríamos en la traducción americano, Estados Unidos, nos dice que hay 6 razones. Está basado todo esto en 6 necesidades. Primera es la necesidad de certeza y de seguridad. Es decir, lo que nos hace sentir seguros. Hacemos las cosas, queremos ser reconocidos, porque eso que hacemos nos hace sentir seguros. Bien puede ser un salario, lo hacemos por conseguir un sueldo, por conseguir un hogar, una empresa, por levantar algo que hemos dicho, esto me da seguridad. No sé si en este tiempo que hemos vivido hemos aprendido que no es así. Pero bueno, la otra razón que da es la necesidad de variedad. Es decir, demasiada estabilidad nos aburre. Cuando siempre hacemos lo mismo, nos aburre. ¿Qué ocurre entonces? Que hay gente que combina el trabajo con el voluntariado. Está muy bien, ¿no? Porque no quiere dedicar su vida. Hay algunos cristianos que dedican trabajo por un lado, pero la iglesia por el otro. Ojo, que si solo nos sentamos en la iglesia cometemos el mismo error, porque no es la iglesia, es Dios. Hay otros que dicen, bueno, alterno mi trabajo con mi juego o con otras relaciones paralelas. Cuidado que el Señor está diciendo, estás buscando, hay una necesidad de variedad, de no ser siempre iguales, de no mantener siempre la misma rutina. El tercer aspecto que dice, menciono rápidamente, es la identidad o la importancia, es decir, sentirnos importantes. Esto puede chocar con la necesidad de estabilidad. Hacemos las cosas por ser reconocidos, por ser famosos. ¿Cuántos hay algunos? Algunos dicen, yo no espero ser famoso, pero ¿cuántas veces hemos hecho cosas para que alguien nos dé el golpito en la espalda y nos diga, qué bien? Oye, que eso gusta. No sé ustedes, yo no tengo un callo en la espalda, pero a veces me gusta que me froten, que me siento como halagado, qué bien. Eso es parte de una de las necesidades. Aquí no, el problema no está en eso, sino en cuánto dependemos de eso. El otro aspecto importante, el cuarto, es la conexión o el amor. Es decir, el contacto con otros. Hay una necesidad de relacionarnos, de sentir amor, comprensión, empatía, de sentirnos parte de un grupo. Pero también hay una necesidad de crecimiento. Un crecimiento emocional, un crecimiento mental, pero también un crecimiento espiritual. Por último, dice que la sexta necesidad es por contribución, por dejar un legado intelectual, económico, moral, espiritual, si quieren, para que nuestros hijos se conviertan. ¿Cuántos deseos tenemos que nuestros hijos se conviertan en buenas personas, no verdad? Y nos sentimos satisfechos porque hemos hecho ese legado, hemos contribuido a que sean buenas personas. Los hijos son los que somos nosotros. La pregunta entonces es cómo lograr el éxito en la vida. ¿Cómo conseguir la autorrealización?
Dios nos lo dice hoy, en esta mañana. ¿Tú quieres autorrealizarte? ¿Tú quieres ser exitoso en la vida? Deja de hacer y busca ser como Dios quiere que sea. Ese es el empeño en esta mañana. Quiero que se lleven esta reflexión. Después de todo eso, de rodearse de personas que actúan como nosotros, ese es nuestro deseo también, rodearnos de personas que piensen como nosotros, que sientan como nosotros. Recuerda una frase del reverendo Martin Luther King que decía, tengo un sueño. ¿Se acuerdan de esa frase? Tengo un sueño. Él no dijo, tengo un plan, sino dijo, tengo un sueño. Porque el plan depende de mis capacidades para hacer. Pero el sueño depende de sus capacidades, las de Dios, para hacer en nosotros. Dice en la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y creó animales, plantas, de toda especie, igual que en los animales y en las plantas decía, y creó al ser humano. Hizo, Él sí hace. Pero nosotros cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, nos estamos convirtiendo en el deseo de ser como un Dios, de ser como Adán y Eva cuando fueron tentados por Satanás y cayeron. El deseo del ser humano es tener el control de todo. Ojo a los papás, hombres y mujeres, siempre hay un deseo de poder tenerlo todo controlado en nuestros hijos. Queremos que no se equivoquen, queremos que no se caigan, queremos que no se golpeen, queremos que... Pero no depende de nosotros. Hay padres que sus hijos con 20 y tantos años y todavía los padres quieren que sus hijos hagan las cosas así. No. Tienen su propia personalidad y tienen que aprender a caerse y aprender de esa caída. Cuando protegemos a nuestros hijos en demasía y generamos burbujas alrededor de ellos, las caídas no van a saber afrontarlas. Vamos a crear personas futuro frustradas porque no tienen capacidad para saber responder. Sin embargo, cuando son muy pequeños y caen, se levantan solos y cuando cometen errores decimos, pues la próxima, aprende la conclusión, sabes qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Nos está enseñando a madurar y a crecer y a aprender de nuestros errores. Dice en Apocalipsis, como leímos antes, que siendo una iglesia tan importante como esa, grande en obras, con mucho trabajo, sabiendo discernir entre los buenos y los malos que llegaban a la iglesia, que sufrió, que era paciente, que era entregada, que lo hacía todo por amor a su nombre. Y que encima no había desmayado, era constante. Dice, hizo muchísimo esta iglesia. ¿Se dan cuenta? Hizo. La iglesia quería hacer muchísimo. Sin embargo, dice el Señor que tenía una cosa, que había dejado el primer amor. El primer amor está representando todo aquello que tiene que ver con lo que hacemos según su voluntad. Señor, así es como quiere, así hacemos. Porque Él es el que lo manda a hacer. Un acto de obediencia y un acto de dependencia. ¿Qué es el primer amor? Es la analogía al matrimonio. Yo no soy el primero eres tú. La rutina de hacer y hacer por mi nombre, no por mí, traerá consecuencias perjudiciales para nosotros. Dios ha pasado de ser, y aquí viene el otro título, en muchas iglesias, en nuestras iglesias, en nuestras vidas, Dios ha pasado de ser el protagonista a ser el espectador. Y yo en esta mañana quiero que reflexionemos sobre eso. Quiero que te quedes con este mensaje. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Quién es para ti el centro? Si el centro es Dios, no te preocupes por hacer tú, no depende de ti. Solo tienes que obedecer a Dios. En Belén, Jesús nació y Dios así lo hizo, porque quería, por medio de ello, que obtengamos la salvación. Dios no lo hizo por capricho, bueno, pues venga, vamos a hacer algo diferente, lo hizo por amor. Pero es Él el que lo hace y nosotros los que lo asumimos. La pregunta también sería de quién quiere salvarte. Él nos vino a salvar. Y la pregunta puede ser, ¿salvarnos de qué? Lo primero, salvarnos de nosotros mismos. Ser o no ser. Cuestionarnos cómo somos nosotros. Somos a veces los que más daño nos hacemos. Y sé que me entienden cuando digo eso. Vino también para salvarnos de nuestras equivocadas prioridades. De que tenemos varias prioridades en la vida. Pero hay algo que está claro,
que después de todas las prioridades que quieras poner en tu vida, tu familia, tu trabajo, tus amistades, tus proyectos, tus ilusiones, y después aparece Dios en la última, Dios te dice, pon las prioridades como quieras, pero cuando estés en mi presencia, porque tendrás que ser juzgado por mí, ¿dónde quedan tus prioridades? Dios también quiere salvarte de tu pasado, dándote un futuro eterno. Estamos en Navidad, decía antes. Estamos en Navidad. De verdad, no sé si se han percatado o no, que antes decíamos, yo recuerdo algún diálogo que hice de Navidad y decíamos, y le preguntábamos a la gente en plan periodista, ¿qué es para ti la Navidad? Y todo el mundo decía, ir de compra. ¡Bum! Este año no. De comilona con la familia. ¡Pum! Este año no. Pensar en uno mismo. No, este año piensas en ti y en lo que puede ocasionar a otras personas. Y sin embargo, este año se ha centrado todo en decir, ¿qué es la Navidad? Nos hemos dado cuenta que la Navidad no es necesariamente una comida. De hecho, estamos planificando para reunirnos y hacer una comilona como familia cuando esté la situación mejor. Pero ahora mismo no podemos. Tenerife lo sabe mejor que nadie, ¿no? No es preocuparse si llegan regalos o no llegan regalos. Eso no es motivo para centrar la Navidad. Porque quizás todos estaríamos deseando que el mejor regalo de todos es tener salud. Salud, dinero y amor. Y a lo mejor pensamos otras cosas, pero ahora mismo es salud. Este año sí nos está enseñando algo. Es que todo lo que creíamos que era la Navidad ha pasado a un segundo plano. Y el Señor nos está diciendo a todos, ahora, después de ver la realidad que estamos viviendo, ¿qué es la Navidad? Que nació Jesús. Sí, pero no solo eso. Que nació Jesús por amor a ti y a mí. Pero no solo eso. Que no solo nació para eso, sino nació para sufrir en la cruz, hasta la cruz. Y no solo ahí, sino para morir en la cruz. Y no solo ahí, sino para hacerlo por amor de ti, a ti y a mí. Él estuvo dispuesto a sacrificar su vida. Pero no solo quedó en la muerte en la cruz, sino que nació Jesús. Y en el Belén se reflejaba en la sombra la cruz, pero también indicaba la vida, porque iba a resucitar. Cuando a veces creemos, decían ayer los hombres, Alberto compartía como alguien hablaba y decía que trabajaba en un se me fue el nombre ahora mismo, en un tanatorio, y dice, bueno, la verdad que las empresas que gestionan esto, este año como ha sido, y él dice, mira, nunca ha habido problema, nuestra empresa, el enfoque es lineal, porque siempre se muere la gente, pero este año ha sido un ascenso increíble por la situación que estamos viviendo. Dice, claro, es que como de allá no vuelve nadie, dice, bueno, sí, de allá, de la muerte se refiere, ya volvió uno. Y Hamlet planteaba en el ser o no ser, si valía la pena vivir o morir, hasta qué punto estaría dispuesto a morir, porque sabía que no podía volver, pero el Señor Jesús sí volvió. Es decir, la finalidad no solo es que nació, que vivió, que sufrió, que fue ejemplo y referente para nosotros, sino que además murió, pero no quedó ahí, sino que resucitó. Y esa resurrección la tenemos que recordar desde la Navidad. Me resulta extraño que hemos hecho la Navidad en la fecha en la que estamos. Todos sabemos que históricamente es porque hubo una conveniencia de ponerlo en esta fecha, pero los expertos dicen, y es verdad, que posiblemente la Navidad tuvo que haber sido en torno al mes de finales, última quincena de marzo, primera de abril. Entonces igual me estoy planteando si a nivel de iglesia plantearnos la Navidad el próximo año, marzo y abril, que igual la podemos hacer y ya estaremos un buen número de vacunas y espero que la cosa esté mejor. Es curioso que hasta las fechas nos las cuestionamos. Quiero y me gustaría que en esta Navidad nos parásemos como familia y pudiésemos decir, Señor, yo quiero ser en ti. Y ser en ti significa entregarme en obediencia a lo que tú quieres. No quiero hacer las cosas por ti, porque tú no necesitas que yo las haga por ti. Ahí está el dilema. ¿Cuántas veces queremos hacer las cosas? Yo en esta mañana les voy a invitar, vamos a tener una oración, y quiero invitarles a que lo piensen. A mí me gustaría que después de la grabación, ahí terminamos nuestra grabación, me gustaría que fuésemos
honestos con nosotros mismos, cada uno consigo mismo. Y quiero que se planteen lo siguiente. Así que vamos a tener una oración. Después de la oración voy a hacerles también un llamado ante el Señor. Padre, en tus manos nos ponemos y te damos las gracias por tu palabra, Señor, por lo que tú nos has querido compartir en esta mañana. Humildemente, Señor, con todas nuestras carencias, pero queremos presentar este culto ante ti, Señor. Porque no depende, sabemos, Señor, de lo que hagamos, sino de lo que tú hagas en nosotros, Señor. Que no perdamos nunca el primer amor. Señor, bendice a aquellas personas que nos escuchan, que aún no han tomado esta decisión, para que la tomen y para que busquen en ti lo mejor para sus vidas, Señor. Tú, Señor, viniste a este mundo para recordarnos que en ti nuestro futuro sería eterno y perfecto. Y queremos agarrarnos a ellos, Señor, a esas promesas que son reales, que tú nunca fallas. Te pido por estas personas que aún no han tomado la decisión para que la tomen. En tu nombre te lo pedimos, agradecidos de corazón. Si quieres seguir viendo estos vídeos, suscríbete y dale a la campanita. Dios te bendiga.